Soy Jennifer Wilkins, de 32 años, analista de inteligencia militar que transformó una infancia caótica en un lugar de orden. Durante años, pagué las cuentas de mis padres, resolví sus emergencias y me mantuve al margen de sus problemas. Entonces me enviaron un regalo de bodas. Mi superior echó un vistazo al número de cuenta, palideció y dijo, infórmale de esto ahora mismo. Minutos después, llegaron los agentes. Elegí mi juramento por encima de la sangre, y todo cambió. ¿Te has sentido infravalorado o sorprendido por alguien a quien apoyabas? Comparte tu historia en los comentarios. No estás solo. Antes de empezar, dime desde dónde estás sintonizando. Y si alguna vez has tenido que defenderte, dale a me gusta y suscríbete para más historias reales sobre límites y cómo recuperar tu valía. Lo que pasó después podría sorprenderte. Crecí pensando que mis padres simplemente eran malos con el dinero. Eso es lo que me decía a mí misma cuando tenía 12 años y encontraba a mi madre llorando por las facturas en la mesa de la cocina, o cuando mi padre desaparecía durante horas después de otra llamada de un acreedor. No eran criminales, yo. No. Simplemente eran irresponsables. Mi infancia estuvo marcada por emergencias financieras que, de alguna manera, siempre se resolvían solas. Se cortaba la luz y luego, misteriosamente, volvía a conectarse. El coche era embargado y reaparecía en nuestra entrada una semana después. Aprendí a no hacer preguntas sobre estos pequeños milagros. Aprendí que la estabilidad era algo que otras familias tenían. Lo que mis padres sí tenían era encanto. Mi madre podía salirse con la suya en casi cualquier cosa. Su voz, al adquirir una cualidad melodiosa que hacía que la gente quisiera ayudarla. Mi padre tenía una risa fácil que llenaba las habitaciones, haciendo que todos olvidaran que había llegado con las manos vacías a cada reunión. Eran el tipo de personas que otros describían como personajes adorables, exasperantes, imposibles de enfadar por mucho tiempo. Para la escuela secundaria, me había convertido en el solucionador de problemas de la familia. Cuando mis padres no podían averiguar cómo refinanciar la hipoteca, pasaba el fin de semana en la biblioteca investigando modificaciones de préstamos. Cuando se atrasaban en los pagos. Para pagar mis impuestos, llamé yo mismo al IRS y estuve horas en espera hasta que pude acordar un plan de pago. Me dije a mí mismo que era normal. Todas las familias tenían sus dificultades. El ejército me eligió tanto como yo lo elegí a él. Durante mi último año de instituto, un reclutador visitó nuestra escuela y habló sobre disciplina, honor y servicio. Esas palabras me impactaron profundamente. Era un mundo donde la gente llegaba a tiempo, cumplía sus promesas y resolvía problemas en lugar de crearlos. Era todo lo contrario a mi familia. La reacción de mis padres a mi alistamiento fue, como era de esperar, dramática. Mi madre me acusó de abandonarlos. Mi padre lo llamó una fase. Ninguno parecía comprender que yo necesitaba estructura como otras personas necesitan respirar. El ejército me dio algo que nunca había tenido, la confianza que proviene de ser seguro de mí mismo, confiable, indispensable. El entrenamiento básico fue más fácil para mí que para la mayoría de los reclutas. Ya estaba acostumbrado al caos, ya tenía habilidad para encontrar soluciones bajo presión. Mientras que otros luchaban con la rigidez. Con horarios apretados y altas expectativas, sentí que finalmente había encontrado mi hábitat natural. Por primera vez en mi vida, estaba rodeada de personas que valoraban la preparación por encima de la improvisación, la responsabilidad por encima de las excusas. La distancia ayudó a nuestra relación al principio. Mis padres parecían orgullosos de mi uniforme en las fotos, presumían ante los vecinos de su hija, la soldado. Pero aún así me llamaban cuando las cosas se ponían difíciles, y yo seguía enviándoles dinero cuando lo necesitaban. Los viejos hábitos, incluso los disfuncionales, son difíciles de erradicar. Descubrieron que era bueno en el trabajo de inteligencia militar. La atención al detalle, el pensamiento metódico, la necesidad de precisión absoluta, todo me salía de forma natural. Mis superiores lo notaron. Llegaron los ascensos. Con cada ascenso, sentía que la brecha entre mi mundo y el de mis padres se hacía cada vez mayor. Aún así, seguí enviando cheques. Cuando el negocio de mi padre fracasó, cubrí 3 meses de su hipoteca. Cuando mi madre necesitó un tratamiento dental que no podía pagar,
pagué la factura directamente para evitar preguntas sobre el origen del dinero. Se fueron. Cuando se enfrentaron a la ejecución hipotecaria, vacié mi cuenta de ahorros y les transferí lo suficiente para que se pusieran al día con sus pagos. Me decía a mí misma que eso era amor. Eso era lo que los hijos responsables hacían por sus padres con dificultades. Ignoré la forma en que nunca me lo agradecieron del todo, la forma en que mi ayuda financiera parecía fomentar sus problemas en lugar de resolverlos. Ignoré el creciente resentimiento que sentía cuando mis amigos hablaban de padres que les habían ayudado a comprar coches o a pagar la universidad. Padres que daban en lugar de recibir. El patrón siempre era el mismo. Crisis, pánico, llamadas telefónicas desesperadas, y luego mi dinero haciendo que todo estuviera bien temporalmente. Habían prometido ser más cuidadosos, administrar mejor su presupuesto, finalmente poner las cosas en orden. Estas promesas duraban unas 6 semanas antes de que el ciclo volviera a empezar. Conocer a David lo cambió todo. Era todo lo que mis padres no eran. Estable, confiable, alguien que cumplía su palabra. Trabajaba en logística militar, entendía el valor de la planificación y la preparación. Cuando se lo presenté a mis padres, trataba de ocultar su confusión ante la relación informal que tenían con la verdad, su suposición de que alguien más siempre arreglaría sus desastres. David nunca criticó directamente a mis padres, pero hizo preguntas que me incomodaron. ¿Por qué siempre era yo quien resolvía sus problemas? ¿Cuándo había sido la última vez que me habían ayudado con algo? ¿Qué pasaría si dejaba de ser su red de seguridad? No eran acusaciones, solo observaciones amables que me obligaron a examinar patrones que había pasado años evitando. Nuestro compromiso fue un punto de inflexión. Llegó un punto que no vi venir. Por primera vez en mi vida adulta, tenía algo que era solo mío, algo que mis padres no podían alcanzar ni complicar. David y yo planeamos una pequeña ceremonia. Nada ostentoso, solo familiares y amigos cercanos. Podíamos costearla nosotros mismos. Queríamos que fuera sencilla y significativa. Pero a medida que se acercaba la fecha, me encontré deseando que mis padres me sorprendieran. Quizás esta vez sería diferente. Quizás darían un paso al frente, se ofrecerían a ayudar, demostrarían algún interés en mi felicidad. Eso no estaba ligado a lo que yo pudiera hacer por ellos. Tal vez demostrarían que nuestra relación era más que una serie de transacciones financieras. La planificación de la boda reveló patrones familiares de maneras nuevas. Cada conversación, de alguna manera, giraba en torno a ellos, sus necesidades, su imagen, su comodidad. Les preocupaba lo que pensarían los demás invitados, se quejaban del costo del viaje, hacían sugerencias sutiles que revelaban su verdadera preocupación, cómo serían percibidos, no cómo sería yo celebrada. Desestimé estas preocupaciones, decidido a creer que la familia significaba estar presentes el uno para el otro en los momentos importantes. Quería confiar en que cuando más importara, me elegirían a mí por encima de sus propias complicaciones. Esa confianza resultaría ser el error más caro de mi carrera militar. Pero en esas últimas semanas antes de la boda, rodeado de todos los pequeños preparativos que hacen que un matrimonio sea real, todavía creía que el amor sería suficiente para cerrar la brecha entre la persona en la que me había convertido y la familia que me había formado. Mirando hacia atrás, creo que ellos también lo creyeron. La queja comenzó 3 semanas antes de la boda. Mi madre llamó para decir que el hotel era demasiado caro, a pesar de que yo ya me había ofrecido a pagar su habitación. Mi padre dejó mensajes de voz diciendo que tenía que pedir días libres en el trabajo, como si asistir a la boda de su hija fuera un inconveniente en lugar de una celebración. Cada conversación incluía indirectas sutiles sobre David, preguntas sobre si estaba segura de que esto era lo que quería, sugerencias de que tal vez nos estábamos precipitando. Cosas. Su confirmación de asistencia llegó 2 días antes de la fecha límite después de que los llamé 2 veces para preguntarle sobre sus planes. Incluso entonces, parecían tratar su asistencia como un favor que me estaban haciendo en lugar de algo de lo que realmente querían formar parte. Cuando le mencioné esto a David, simplemente me apretó la mano y dijo, vendrán. Eso es lo que importa. Pero su comportamiento sugería lo contrario. Se quejaban de todo. El lugar de la ceremonia era demasiado pequeño. La recepción sería demasiado informal. ¿Por qué? ¿No habíamos contratado a un fotógrafo del que habían oído hablar?
¿Por qué no había flores más elaboradas? Cada crítica se sentía como un pequeño rechazo, como si nada de lo que había planeado fuera lo suficientemente bueno para sus estándares. La conversación sobre el dinero surgió durante lo que yo pensaba que sería una llamada de planificación rutinaria. Mi madre lo mencionó casualmente, casi como si fuera una ocurrencia tardía. Claro, queremos darte algo por la boda, dijo. Un regalo apropiado, algo significativo. Debería haber sospechado. Mis padres. Nunca me habían dado nada significativo sin condiciones. Pero quería creer que esta vez era diferente, que finalmente habían encontrado una manera de apoyarme sin que yo tuviera que apoyarlos primero. Les di las gracias y les dije que cualquier cosa que pudieran hacer sería maravilloso, que su presencia importaba más que cualquier regalo. Su lenguaje debería haber sido una advertencia. Hablaron del regalo como si fuera una transacción comercial, algo que dejaría en buen lugar a la familia que lo haría. Demostrar a los demás invitados que no eran los holgazanes que algunos probablemente pensaban que eran. Parecían más preocupados por las apariencias que por ayudarnos realmente a David y a mí a comenzar nuestra vida de casados. La semana anterior a la boda trajo más señales preocupantes. Llamaron para hablar de la logística, pero pasaron la mayor parte del tiempo hablando de sí mismos, de lo que se pondrían, de dónde se sentarían, de a quién podrían ver que no habían visto en años. Mi boda se había convertido en su oportunidad social, su oportunidad de presentar una versión pulida de sí mismos para personas que recordaban sus diversos fracasos y vergüenzas. Llegaron el día antes de la ceremonia, y pude sentir su ansiedad de inmediato. Se esforzaban demasiado, hablaban demasiado alto, se reían demasiado de cosas que no eran particularmente graciosas. Mi madre no dejaba de ajustarse el vestido, preguntando si parecía lo suficientemente caro. Mi padre hacía bromas que no eran del todo bromas sobre lo que cuestan las bodas hoy en día, como los jóvenes no entendían. El valor del dinero. Durante la cena de ensayo, dominaron las conversaciones con historias sobre mi infancia que los pintaban como padres más involucrados de lo que realmente habían sido. Hablaron de los sacrificios que habían hecho por mi educación, del apoyo que me habían brindado en mi carrera militar, olvidando convenientemente los años en que yo había sido quien les brindaba apoyo. David me apretó la mano debajo de la mesa, un recordatorio silencioso de que superaríamos esto juntos. La ceremonia en sí transcurrió sin problemas, pero yo podía ver a mis padres actuando durante toda la ceremonia. No estaban disfrutando de mi boda. Estaban gestionando su imagen pública durante mi boda. Cada sonrisa era calculada. Cada gesto diseñado para transmitir el mensaje de que eran padres orgullosos, involucrados y exitosos, en lugar de las personas que habían pasado décadas dependiendo de la estabilidad de su hija para enmascarar su propio caos. En la recepción, se sentaron en su mesa, contándole a cualquiera que quisiera escuchar sobre mis logros como si fueron fundamentales en su creación. Se atribuyeron el mérito de mi disciplina, mi éxito, mi elección de carrera, ignorando convenientemente sus repetidos intentos de disuadirme del servicio militar cuando eso significaba que estaría menos disponible para resolver sus problemas. Pero a pesar de todo, tenía esperanza. Habían aparecido. Se habían comportado razonablemente bien. Tal vez este podría ser un punto de inflexión, el comienzo de una relación más sana donde me vieran como un adulto digno de respeto en lugar de solo un recurso del que explotar cuando necesitaba. 3 días después de que David y yo regresáramos de nuestra luna de miel, la transferencia apareció en mi cuenta. $25,000 etiquetados como regalo de bodas de mamá y papá. Era más dinero del que jamás me habían dado para nada, más del que yo creía que tenían a su disposición. Mi primera reacción fue de gratitud, seguida inmediatamente de sospecha. Mis padres nunca hacían nada sin un interés oculto, y nunca habían tenido esa cantidad de dinero guardada. Pero reprimí mis dudas, decidida a aceptar este gesto tal como era. Tal vez. Finalmente habían logrado administrar sus finanzas lo suficientemente bien como para ahorrar para algo importante. Quizás esta era su manera de demostrar que valoraban mi felicidad lo suficiente como para hacer un verdadero sacrificio. Mencioné el regalo casualmente al mayor Peterson durante nuestra reunión informativa del lunes por la mañana, más como una actualización personal que como algo que requiriera atención oficial. Estaba revisando la documentación para la renovación de mi autorización de seguridad, y pensé que valía la pena mencionar que había recibido un regalo monetario significativo solo para ser transparente sobre cualquier cambio en mi situación financiera.
La reacción fue inmediata y aterradora. El mayor Peterson se detuvo a mitad de la frase, miró la información de la cuenta que le había proporcionado y se quedó completamente inmóvil. Su rostro cambió de una manera que nunca antes había visto, no de enojo, sino de miedo. ¿De dónde salió esto exactamente?, preguntó, con una voz cargada de un peso que me revolvió el estómago. Cuando le expliqué lo del regalo de bodas, se levantó tan rápido que su silla rodó hacia atrás. Infórmale esto inmediatamente, dijo, ya extendiendo la mano. Para su teléfono seguro. No toques ese dinero. No contactes a tus padres. No hagas nada hasta que averigüemos con qué estamos lidiando. La siguiente hora transcurrió en un torbellino de agentes federales, informes de emergencia y formularios que me obligaban a detallar cada interacción que había tenido con mis padres en los últimos 2 años. El dinero que me habían enviado, su generoso regalo de bodas, provenía de una cuenta marcada por los investigadores federales como vinculada a operaciones de lavado de dinero que habían estado rastreando durante meses. Mis padres no me habían dado un regalo. Me habían convertido en cómplice involuntario. La sala de investigación se hacía más pequeña a cada minuto. La agente especial Martínez estaba sentada frente a mí, con expresión neutral pero alerta, mientras el agente Clark tomaba notas en una carpeta de cuero que parecía haber presenciado una docena de conversaciones similares. El mayor Peterson estaba de pie cerca de la ventana, con la mandíbula apretada por la ira que surge al ver cómo alguien en quien confiaba será manipulado por quienes deberían haberlo protegido. Lo explicaron. Con cuidado y profesionalismo. La cuenta que me había enviado el regalo de bodas formaba parte de una red investigada por delitos financieros, específicamente por lavado de dinero a través de pequeñas transacciones legítimas que pasarían desapercibidas para los organismos reguladores. $25.000 era la cantidad exacta, lo suficientemente significativa como para blanquear una suma considerable, pero lo suficientemente pequeña como para evitar los requisitos de declaración automática a nivel federal. Sus padres lo habrían sabido, dijo la agente Martínez con voz suave pero clara. La estructura de la cuenta, la cantidad, el momento. Esto no fue accidental. Alguien les enseñó cómo hacerlo. Sentí algo frío en el pecho. Todos esos años de misteriosas recuperaciones financieras. Todas esas veces que mis padres de alguna manera habían encontrado dinero cuando lo necesitaban desesperadamente. Todas esas crisis que se resolvieron solas sin explicación. El patrón ahora tenía sentido de una manera que me revolvía el estómago. Necesitamos que entienda, agregó el agente Clark, que recibir este dinero pone su autorización de seguridad en grave riesgo. Incluso si usted no tenía conocimiento de su origen, incluso si lo denunciaste de inmediato, habrá consecuencias. El mayor Peterson finalmente habló. La buena noticia es que lo denunciaste de inmediato. Tu reacción cuando vi ese número de cuenta, tu cooperación ahora mismo, eso va a importar. Pero Jennifer, necesitas cortar todos los lazos financieros con tus padres hoy, no mañana. No después de hablar con ellos. Hoy me explicaron los siguientes pasos. El dinero se congelaría mientras se realiza la investigación. Mis padres ya se estaban examinando otras cuentas. Mis propias finanzas serían analizadas minuciosamente para determinar si había recibido otras transferencias sospechosas a lo largo de los años. El proceso de revisión de la autorización de seguridad se aceleraría, lo que significaría semanas de entrevistas y verificaciones de antecedentes para determinar si podía continuar en mi puesto actual. ¿Qué pasa con ellos?, pregunté, aunque no estaba segura de querer saberlo. Eso depende de lo que encontremos, respondió el agente Martínez. Y depende de su nivel de cooperación. Pensé en mis padres sentados en casa, probablemente felicitándose por su generosidad, probablemente ya planeando cómo aprovechar este regalo para futuras solicitudes de ayuda. ¿Entendían lo que me habían hecho? ¿Les importaba? Los agentes me dieron sus tarjetas, me explicaron los protocolos de contacto, me recordaron las restricciones para hablar de la investigación con cualquier persona que no fuera David y mi abogado asignado. Mientras se preparaban para irse, el mayor Peterson me apartó. Ya he visto esto antes, dijo en voz baja. ¿Familiares qué? Creen que pueden usar sus conexiones militares como tapadera, que asumen que la autorización de seguridad de sus familiares los hace intocables. Nunca piensan en lo que le sucede a la persona que están utilizando.
Esa palabra, utilizar, me golpeó como un puñetazo físico porque eso es exactamente lo que mis padres habían hecho. Habían usado mi boda, mi felicidad, mi confianza como tapadera para cualquier acuerdo que hubieran hecho con gente que ni siquiera podía imaginar. Habían puesto en riesgo toda mi carrera para resolver algún problema financiero que yo no. Ni siquiera sabían que lo habían hecho. David me estaba esperando cuando llegué a casa, después de haber recibido una llamada cuidadosamente redactada del mayor Peterson explicándole que llegaría tarde y disgustada. Le conté todo y vi cómo su rostro cambiaba al comprender las implicaciones. No me dijo, te lo dije. No mencionó que había sospechado de la repentina generosidad de mis padres. Simplemente me abrazó mientras lloraba por la relación que creía tener con ellos y por la carrera que podría perder a causa de su egoísmo. Esa noche, me senté a la mesa de la cocina con un bloc de notas y anoté cada transacción financiera que recordaba entre mis padres y yo durante los últimos 5 años. Cada préstamo de emergencia, cada pago por crisis, cada vez que había enviado dinero sin preguntar. La lista era más larga de lo que esperaba, las cantidades más significativas de lo que había reconocido. Mañana tendría que llamarlos. Tendría que explicarles que su regalo nos había salido mal a ambos, que los agentes federales ahora estaban interesados en sus actividades financieras, mi carrera pendía de un hilo por su decisión de involucrarme en algo a lo que nunca había consentido. Pero esta noche, simplemente acepté la realidad de que las personas que se suponía que más me querían habían arriesgado todo por lo que había trabajado para resolver problemas de los que nunca se molestaron en hablarme. La llamada con mis padres fue peor de lo que esperaba. Mi madre contestó al segundo timbrazo, con la voz brillante y artificial. El grito que usaba cuando quería algo o estaba ocultando algo. Jennifer, ¿cómo estás disfrutando de la vida de casada? David te trata bien. Mamá, tenemos que hablar del dinero que me enviaste. El silencio que siguió me dijo todo lo que necesitaba saber. Cuando finalmente habló, su tono había cambiado a la cuidadosa neutralidad que usaba durante las crisis financieras. ¿Qué pasa con eso, cariño? Queríamos hacer algo bonito para tu boda. Provenía de una cuenta marcada. Agentes federales pasaron 3 horas interrogándome. Ayer. Mi autorización de seguridad está en revisión. Otro silencio, más largo esta vez. Luego la voz de mi padre de fondo, amortiguada pero urgente. ¿Qué está diciendo? ¿Qué pasa? Mi madre volvió a la línea. Estoy segura de que ha habido algún error. Lo investigaremos y te avisaremos. No hay ningún error. Dije que el dinero está congelado. Mi carrera está en peligro. Y pronto tendrás noticias de los investigadores. Lo que siguió era predecible, pero aún así doloroso. Primero, la negación. No tenían ni idea de lo que les estaba hablando. El dinero era completamente legítimo. Alguien debía de haber cometido un error. Luego, la minimización. No era para tanto. Estas cosas pasaban todo el tiempo. Estaba exagerando porque mi entrenamiento militar me hacía ser paranoico. Finalmente, cuando ninguno de esos enfoques funcionó, llegó la culpa. ¿Cómo podía acusarlos de algo malo? Después de todo lo que habían sacrificado por mí, después de que habían reunido dinero a duras penas que no podían permitirse para darme una vida digna. Regalo de bodas, ¿cómo pude ser tan desagradecida, tan desconfiada de sus motivos? Porque tus motivos siempre han sido sospechosos, dije. Las palabras salieron con más fuerza de la que pretendía. Porque cada vez que me has ayudado, me ha costado más a mí que a ti. Y porque esta vez tu ayuda podría costarme todo por lo que he trabajado. Mi padre tomó el teléfono entonces, su voz con ese matiz de ira que siempre usaba cuando se enfrentaba a las consecuencias de sus actos. Estamos. Tus padres, dijo. No somos unos criminales a los que debas investigar. Entonces explica de dónde salió ese dinero. Por supuesto, no pudo, o no quiso. La conversación degeneró en acusaciones y resentimientos, con mis padres posicionándose como las partes perjudicadas, incomprendidas y poco apreciadas a pesar de sus buenas intenciones. Colgaron después de que les dije que todo contacto financiero entre nosotros terminaba de inmediato, que necesitaban buscar representación legal y que yo no estaría disponible para ayudarlos a afrontar lo que viniera después.
David me encontró sentada en nuestro sofá después, mirando mi teléfono. ¿Qué tan grave fue?, preguntó. Todavía no entienden lo que han hecho, dije. Creen que esto es algo que les está sucediendo, no algo que ellos causaron. Los siguientes días trajeron un desfile de llamadas telefónicas familiares. Mi tía llamó para preguntar qué estaba pasando, por qué mis padres parecían tan molestos, si había algún tipo de un malentendido que podría haberse aclarado con una conversación. Mi hermano me llamó para acusarme de ser dramática, de crear problemas donde no los había, de olvidar que la familia es lo primero. Cada conversación seguía el mismo guión. Estaba exagerando. Mis padres eran buenas personas que habían cometido un error inocente. La vida militar me había vuelto rígida y desconfiada. ¿No podía simplemente perdonar y olvidar? ¿Arreglar las cosas? ¿Encontrar una manera de que esto desapareciera? La respuesta era no. Porque incluso si quisiera protegerme, no podía con ellos. La investigación ya estaba en marcha. Los agentes federales no abandonan los casos de lavado de dinero porque la hija de 2 sospechosos lo pida amablemente. El mundo de mis padres estaba a punto de volverse mucho más pequeño y mucho más complicado, y por una vez yo no estaría allí para sostenerlos cuando cayeran. El mayor Peterson llamaba a diario con actualizaciones. La investigación se estaba ampliando. Se habían identificado otras cuentas. Mis padres no eran los cerebros, pero tampoco eran víctimas inocentes. Habían sido reclutados. Específicamente porque el servicio militar de su hija hacía que pareciera poco probable que atrajeran la atención. Te usaron 2 veces, explicó durante una sesión informativa particularmente difícil. Primero como tapadera para sus actividades, luego como participante involuntario en el lavado de dinero. Tu boda fue solo una coincidencia conveniente. Le pregunté qué les pasaría. Dijo que dependía de su nivel de cooperación, de su disposición a proporcionar información sobre las personas que los habían reclutado. Su capacidad para demostrar remordimiento y responsabilidad. Según mi descripción de nuestra conversación telefónica, no era optimista sobre ninguno de esos factores. Fue entonces cuando tomé la decisión que definiría el siguiente capítulo de mi vida. No solo cooperaría con la investigación. La apoyaría activamente. Cada registro financiero que necesitaban, cada conversación que pudiera recordar, cada detalle que pudiera ayudarlos a comprender el alcance de lo que mis padres habían estado involucrados. No era venganza. Era una cuestión de supervivencia. Mis padres habían puesto en riesgo mi carrera y mi libertad para resolver problemas que ellos mismos habían creado y me habían ocultado. Ahora yo antepondría sus problemas a su comodidad para proteger la vida que había construido a pesar de su influencia. La transformación ocurrió gradualmente, y luego de repente. Primero, el círculo social de mis padres empezó a notar que algo andaba mal. No respondían a las llamadas. Dejaron de llegar invitaciones. La pequeña comunidad donde habían pasado años manteniendo las apariencias empezó a... Susurraban sobre investigaciones federales y cuentas congeladas. Mi madre me llamó 2 veces durante este periodo, ambas veces llorando. La primera vez me rogó que solucionara la situación, que usara mis contactos militares para que la investigación desapareciera. Cuando le expliqué que no tenía tal poder y que no lo usaría aunque lo tuviera, me acusó de anteponer a extraños a la familia. La segunda llamada se produjo después de que les congelaran las cuentas bancarias y no pudieran pagar la hipoteca. Quería que les prestara dinero para salir adelante. Los mantuve en contacto hasta que se resolvió este malentendido. Cuando le recordé que todo contacto financiero entre nosotros había terminado, me llamó insensible y colgó. El enfoque de mi padre fue diferente, pero igualmente predecible. Llamó directamente a mi oficial al mando, tratando de convencerlo de que yo estaba sufriendo una especie de crisis, que el estrés familiar estaba afectando mi juicio, que mis acusaciones contra ellos eran síntomas de inestabilidad mental provocada por las presiones de la vida militar y el nuevo matrimonio. La respuesta del mayor Peterson fue rápido y decisivo. A mi padre le dijeron que cualquier contacto posterior con mi cadena de mando se consideraría intimidación de testigos y daría lugar a cargos adicionales. La llamada también resultó contraproducente de forma espectacular, demostrando exactamente el tipo de comportamiento manipulador que respaldaba el caso de la fiscalía en su contra. Mientras tanto,
mi vida profesional se estabilizó de maneras que no esperaba. Mi cooperación inmediata con la investigación, mi disposición a proporcionar información incluso cuando era doloroso, una clara priorización de la integridad institucional sobre la lealtad familiar. Todos estos factores jugaron a mi favor durante la revisión de la autorización de seguridad. Lo manejaste exactamente como debías, me dijo el agente Martínez durante una de nuestras entrevistas finales. Tus padres te pusieron en una situación imposible, pero tu respuesta demostró juicio y carácter, cualidades que nos importan. La autorización fue renovada sin restricciones. Mi comandante elogió mi manejo de una difícil situación familiar. Colegas que podrían haber sido suspicaces o prejuiciosos. En cambio, pareció respetar mi decisión de hacer lo correcto, incluso cuando me costó personalmente. David y yo nos adaptamos gradualmente a nuestra nueva normalidad sin el drama constante de la crisis de mis padres, sin el desgaste financiero de sus emergencias, sin el agotamiento emocional de gestionar sus problemas. Descubrí cómo puede ser el matrimonio cuando ambas personas se centran en construir algo juntos en lugar de limpiar los desastres del pasado. Pero la parte más difícil no fue la profesional. Consecuencias o incluso el drama familiar. Fue aceptar que la relación que creía tener con mis padres nunca había existido realmente. No me amaban como me había convencido a mí misma. Amaban lo que podía hacer por ellos, los problemas que podía resolver, la estabilidad que podía brindar. Cuando dejé de serles útil, dejaron de fingir que les importaba mi bienestar. La investigación concluyó 8 meses después de mi boda. Mis padres fueron acusados de conspiración para cometer delitos. Lavado de dinero, no declarar transacciones estructuradas y evasión fiscal. Las personas que los reclutaron, una red de pequeños empresarios que lavaban dinero para operaciones del crimen organizado, recibieron sentencias más largas, pero la participación de mis padres les valió 18 meses cada uno en prisión federal. Nunca admitieron su culpabilidad, ni siquiera como parte de su acuerdo de culpabilidad. Hasta el momento de la sentencia, sostuvieron que habían sido víctimas inocentes de un plan que no entendían. Intentaban ayudar a su hija y se vieron envueltos en algo que escapaba a su control. La jueza no quedó impresionada. Durante la sentencia, señaló que ambos acusados tenían hijos adultos en puestos de confianza pública, que habían utilizado específicamente el servicio militar de sus hijas para parecer más creíbles ante sus socios criminales y que su falta de remordimiento sugería que se veían a sí mismos como víctimas en lugar de participantes. No asistí a la audiencia de sentencia. Para entonces, me di cuenta de que ver a mis padres afrontar las consecuencias de sus decisiones no me daría ni paz ni satisfacción. Lo que necesitaba era distancia. Tiempo para construir una vida que no estuviera definida por su drama ni por mis reacciones ante él. La familia extendida dejó de llamar gradualmente. Sin mis padres para coordinar reuniones familiares y crear crisis que requirieran la atención de todos para generar el tipo de caos que siempre había definido nuestras interacciones, la familia simplemente se dispersó. Mi hermano se mudó al otro lado del país y rara vez. Mi tía me llamó. Me envió tarjetas de Navidad, pero dejó de preguntar por mis padres o de esperar que le informara sobre su situación. David y yo compramos una casa, empezamos a hablar de tener hijos, planeamos vacaciones que no incluían viajes de emergencia a casa para resolver los problemas de otros. Por primera vez en mi vida adulta, mi dinero se quedó en mi cuenta de cheque en cheque. Mi tiempo libre era realmente tiempo libre, no sesiones de gestión de crisis disfrazadas de visitas familiares. La libertad fue abrumadora al principio. Pasé tantos años atendiendo las emergencias de mis padres que no sabía cómo funcionar sin una constante ansiedad latente sobre lo que podría salir mal. David me ayudó a aprender a relajarme, a hacer planes sin asumir que se verían interrumpidos por problemas familiares, a confiar en que nuestra vida juntos podría ser estable y predecible de la mejor manera posible. Mis padres fueron liberados después de cumplir 14 meses cada uno. Se mudaron a un pueblo más pequeño, encontraron trabajos que se ajustaban a sus circunstancias más modestas y comenzaron la lenta recuperación. El proceso de reconstruir sus vidas sin mi apoyo financiero ni mis contactos sociales. Intentaron retomar el contacto varias veces, siempre presentando sus acercamientos como si nada significativo hubiera ocurrido entre nosotros, una tarjeta de cumpleaños con un mensaje genérico, una llamada telefónica preguntando cómo estaba, como si simplemente hubiéramos perdido el contacto en lugar de haber pasado por una investigación criminal que casi destruyó mi carrera.
Respondí cortésmente, pero de forma escueta. Sí, estaba bien. Sí, David y yo éramos felices. No, no lo éramos. Necesitaba algo. No, no iba a visitarlos pronto. Las conversaciones eran breves, superficiales, vacías de la manipulación emocional que había caracterizado nuestra relación durante tantos años. Algunas personas esperaban que me sintiera culpable por esta distancia para finalmente perdonar y reanudar nuestra relación como si nada hubiera pasado. Pero había aprendido algo importante durante esos meses de investigación y testimonio. El perdón no requiere olvidar, y el amor no requiere autodestrucción. Mis padres habían tomado sus decisiones. Habían elegido involucrarme en actividades delictivas sin mi conocimiento ni consentimiento. Habían elegido arriesgar mi carrera y mi libertad para resolver problemas de los que nunca se molestaron en hablarme. Habían elegido manipular mi boda, uno de los días más importantes de mi vida, como tapadera para el blanqueo de dinero. Ahora yo estaba tomando mi decisión. Elegí la vida que David y yo estábamos construyendo juntos. Elegí mi carrera, mi integridad, mi tranquilidad. Elegí. Defino familia como personas que se apoyan mutuamente en lugar de personas que comparten ADN y un historial de disfunción. La última vez que hablé con mi madre, me preguntó cuándo David y yo podríamos tener hijos, si querríamos su ayuda. Cuando llegara el momento. La pregunta reveló lo poco que entendía sobre lo que había cambiado entre nosotros. Todavía pensaba que esto era temporal, que eventualmente la necesitaría de nuevo y volveríamos a nuestros viejos patrones. Te avisaré, dije, aunque ya sabía que no lo haría. 5 años después, David y yo. Tengo 2 hijos, carreras exitosas y un círculo de amigos que entienden que la familia es algo que uno elige tanto como algo con lo que nace. Mis padres nunca han conocido a sus nietos y probablemente nunca lo harán. Esta no es una decisión que tomé con ira o rencor. Es una decisión que tomé con claridad y autopreservación. A veces la gente me pregunta si los extraño, si me arrepiento de cómo terminaron las cosas entre nosotros. La pregunta asume que hubo algo bueno que terminó en lugar de reconocer que lo que terminó fue mí. La disposición a fingir que una relación destructiva era sana solo porque involucraba a personas que compartían mi sangre. No extraño la ansiedad constante por su próxima crisis. No extraño la culpa que sentía con cada decisión financiera que tomaba para mí, sabiendo que podrían necesitar dinero que no les daba. No extraño el agotamiento de manejar sus problemas mientras intentaba construir mi propia vida. Lo que sí extraño es la fantasía que mantuve durante tantos años. La idea de que me amaban incondicionalmente, se sentían orgullosos de mis logros, querían lo mejor para mí incluso cuando no podían dármelo. Pero esa fantasía nunca fue real. Y dejarla ir me permitió construir relaciones basadas en el amor verdadero y el respeto mutuo, en lugar de la obligación y la manipulación. Mis hijos crecerán en un tipo de familia diferente. Aprenderán que el amor es algo que se demuestra con acciones, no solo con palabras. Entenderán que las relaciones requieren reciprocidad, la confianza debe ganarse y mantenerse, los límites no son egoístas, sino necesarios para relaciones sanas. Nunca conocerán la historia de sus abuelos paternos, al menos no hasta que tengan la edad suficiente para comprender situaciones morales complejas. Pero sabrán que sus padres se eligieron mutuamente, los eligieron a ellos, eligieron construir algo estable, honesto y solidario. El regalo de bodas que casi arruina mi carrera finalmente me dio algo más valioso que el dinero. Claridad sobre cómo quería que fuera mi vida y la fuerza para crearla. Incluso cuando eso significaba decepcionar a personas que durante años habían dado por sentada mi lealtad. La justicia, resultó, no se trataba de castigo ni de venganza. Se trataba de comprender finalmente que merecía relaciones que me apoyaran en lugar de debilitarme y tener el valor de no aceptar nada menos. El número de cuenta que lo cambió todo era solo una serie de dígitos en una transferencia bancaria. Pero a veces, lo más pequeño. Los detalles revelan las verdades más profundas sobre las personas que creemos conocer y las decisiones que definen quiénes somos realmente. Los años que siguieron me enseñaron que la sanación no es lineal, que construir una vida libre de patrones tóxicos requiere una vigilancia constante contra los viejos hábitos. Incluso con mis padres fuera de mi vida diaria, me encontré cayendo en comportamientos familiares, revisando mi cuenta bancaria obsesivamente, esperando crisis que nunca llegaban, sintiéndome culpable cuando sucedían cosas buenas sin el drama que las acompañaba.
David notó esto. Él ya conocía esos patrones antes que yo. Me encontraba mirando fijamente el teléfono después de fines de semana particularmente tranquilos, como si esperara la llamada de emergencia que rompería nuestra calma. Sabes que ya no pueden contactarte, me recordaba con dulzura. Cambiaste de número. Te mudaste. Estás a salvo. La seguridad era un concepto que tuve que aprender desde cero. Durante tantos años, había vivido en un estado de alerta constante. Siempre preparada para la próxima catástrofe de mis padres. Sin esa amenaza constante, no sabía cómo vivir. La paz se sentía sospechosa, como la calma antes de una tormenta que no podía ver venir. La terapia me ayudó, aunque al principio me resistí. El mayor Peterson la sugirió durante una de nuestras revisiones rutinarias, señalando que mi hipervigilancia estaba afectando mi desempeño laboral a pesar de tener mi autorización de seguridad. Has estado en modo de supervivencia durante décadas, dijo. Aprender a vivir en lugar de solo sobrevivir requiere práctica. La doctora Chin se especializaba en trauma familiar dentro de contextos militares. Ella entendía la presión única de mantener las autorizaciones de seguridad mientras lidiaba con parientes que parecían decididos a crear caos. Nuestras primeras sesiones se centraron en desenredar mi sentido de responsabilidad por las decisiones de mis padres de mis obligaciones reales como su hija. ¿Sigues usando la palabra abandono?, observó durante nuestra cuarta sesión. Pero el abandono implica dejar a alguien que te cuida. Lo que has descrito suena más a negarte a permitir que personas que te utilizan. La distinción importaba más que lo esperaba. Pasé meses sintiéndome culpable por abandonar a mis padres cuando más me necesitaban. Pero el Dr. Chin me ayudó a reconocer que en realidad nunca me habían necesitado. Habían necesitado mi dinero, mi capacidad para resolver problemas, mi disposición a arreglar sus desastres. Nunca me habían necesitado como una persona digna de amor y respeto. Mientras tanto, David y yo comenzamos a construir tradiciones que no tenían nada que ver con la gestión de crisis. Café los domingos por la mañana sin teléfonos. Viajes de fin de semana planeados con semanas de anticipación y, de hecho, disfruté de las celebraciones navideñas que se desarrollaron según lo previsto porque nadie había creado una emergencia que requiriera atención inmediata. Estas pequeñas constancias se sintieron revolucionarias después de una vida de caos. Comencé a comprender lo que la gente quería decir cuando hablaba de que lo aburrido es bello, de que la paz es un regalo en lugar de la ausencia de eventos interesantes. Mi carrera floreció de maneras que no había anticipado sin la constante distracción de las emergencias familiares. Pude concentrarme por completo en mi trabajo. Mis análisis se volvieron más agudas, mis recomendaciones más estratégicas. Me ofrecí como voluntario para tareas desafiantes, sabiendo que mi vida personal era lo suficientemente estable como para afrontar las exigencias profesionales. 3 años después de la investigación, fui ascendido a analista senior de inteligencia, un puesto que requería exhaustivas verificaciones de antecedentes y entrevistas con colegas y supervisores. Todas las personas con las que hablaron enfatizaron mi fiabilidad, mi juicio bajo presión y mi capacidad para priorizar los intereses institucionales sobre las consideraciones personales. La situación. El hecho de que tus padres demostraran exactamente las cualidades que más valoramos. Mi nuevo supervisor lo explicó durante la entrevista de ascenso. Cuando te enfrentaste a un conflicto entre la lealtad familiar y la integridad profesional, elegiste la integridad. Eso no es común y no es fácil. El ascenso conllevó una mayor responsabilidad y un acceso de seguridad que habría sido imposible si hubiera elegido proteger a mis padres en lugar de cooperar con los investigadores. Su comportamiento delictivo casi había destruido mi carrera, pero mi respuesta a su comportamiento, en última instancia, lo había exacerbado. No se me escapaba esta ironía. Al negarme a fomentar su disfunción, había ganado oportunidades que su manipulación anterior siempre había amenazado con arrebatarme. La carrera que casi habían destruido con su egoísmo ahora prosperaba porque yo había tenido la fuerza para alejarme de ellos cuando la ponían en peligro. David y yo comenzamos a hablar seriamente sobre tener hijos durante este periodo. Por primera vez en mi vida adulta, podía imaginarme trayendo a la gente. Llevamos a los niños a un entorno estable, uno donde sus necesidades serían lo primero en lugar de ser secundarias a las emergencias de otros. Compramos una casa en un buen distrito escolar, comenzamos a ahorrar para la universidad, planeamos el tipo de futuro que requería pensar a largo plazo.
Pero el embarazo trajo ansiedades inesperadas. A medida que mi cuerpo cambiaba y nuestro futuro se volvía más concreto, me encontré preocupándome por qué tipo de madre sería, si había absorbido más de la disfunción de mis padres de lo que yo misma podría haberlo hecho. Me di cuenta de si era capaz de brindar el amor y el apoyo constantes que nunca había recibido. La doctora Chin me ayudó a superar estos miedos metódicamente. Hablamos sobre la diferencia entre el trauma heredado y el comportamiento elegido, sobre cómo reconocer patrones disfuncionales era el primer paso para negarme a repetirlos. Me ayudó a comprender que mi hipervigilancia sobre ser una buena madre era en realidad una prueba de que lo sería. Tus padres nunca se preocuparon por si te estaban haciendo daño. Señaló, el hecho de que te preocupe tu impacto en tus hijos sugiere que tomarás decisiones muy diferentes a las que ellos tomaron. Cuando Emma nació, sana, perfecta y completamente dependiente de nosotros, sentí que algo cambiaba dentro de mí que no esperaba. La feroz protección que me consumió al sostenerla por primera vez no se trataba solo de mantenerla a salvo de amenazas externas. Se trataba de asegurar que nunca experimentara la ansiedad y la inestabilidad que la habían definido. Mi infancia. Jamás la pondría en la posición de gestionar mis problemas. Jamás usaría su amor como moneda de cambio para conseguir lo que necesitaba. Jamás la haría responsable de mi felicidad o estabilidad. Crecería sabiendo que su papel era ser una niña, no una cuidadora, ni una solucionadora de problemas, ni un sistema de apoyo emocional para adultos que deberían saberlo mejor. David me observó hacer estas promesas silenciosas a nuestra hija, probablemente reconociendo la intensidad de mi expresión. Ella va a tener una infancia completamente diferente a la tuya. Sí, dijo en voz baja. ¿Te asegurarás de ello? Mis padres se enteraron del nacimiento de Emma por mi tía, quien lo había oído de mi hermano, quien a su vez lo había oído de la madre de David durante un encuentro casual en un supermercado. La noticia me llegó a través de la misma intrincada red familiar que una vez se había utilizado para coordinar mi ayuda durante sus diversas crisis. Mi madre llamó 3 días después del nacimiento de Emma, usando un número que no reconocí. Había cambiado mi número de teléfono 2 veces. Desde que cortó el contacto, pero de alguna manera había conseguido el nuevo. Su voz era cuidadosa, artificialmente brillante, como si llamara para charlar con una amiga con la que no había hablado en un tiempo, en lugar de con la hija a la que había puesto en peligro con su actividad criminal. Oí que tuviste un bebé, dijo, como si fuera una noticia casual en lugar de información que había tenido que esforzarse para obtener. Una niña, Emma, ¿verdad? ¡Qué nombre tan bonito! Estaba en mi cocina, Emma, durmiendo en... Me abracé y sentí la familiar opresión en el pecho que siempre me provocaba la voz de mi madre. Sí, dije simplemente. Me encantaría conocerla, continuó mi madre, con un tono cada vez más suplicante. Es decir, soy su abuela. Sé que las cosas han sido complicadas entre nosotras, pero esto es diferente. Esto se trata de ella, no del pasado. Pero no era diferente, y no se trataba de Emma en absoluto. Se trataba de que mi madre quería tener acceso a algo bueno en mi vida, quería ser parte de una vida feliz. Historia después de años de crear historias infelices. Se trataba de su incapacidad para aceptar que las acciones tienen consecuencias permanentes. Que algunos puentes una vez quemados no se pueden reconstruir. Eso no va a suceder, dije, manteniendo mi voz firme y tranquila. Emma no tendrá una relación contigo ni con papá. El silencio que siguió me resultó familiar. La pausa que mi madre siempre hacía cuando se daba cuenta de que el encanto y la manipulación no iban a funcionar, cuando tenía que decidir si escalar a la ira o... Intenta un enfoque diferente. Ella eligió la culpa. Es tu hija, Jennifer, pero también es mi nieta. No puedes simplemente borrarnos de su vida. ¿Eso no es justo para ella? ¿Qué pasa si quiere conocernos cuando sea mayor? ¿Qué pasa si te guarda rencor por mantenernos alejados? Estas eran preguntas que ya había considerado extensamente durante el embarazo, conversaciones que había tenido con David y el doctor sobre cómo manejar las relaciones con la familia extendida y futuras conversaciones con Emma sobre la ausencia de mis padres. Su vida. Si Emma quiere conocerte cuando sea adulta, será su decisión, dije. Pero mientras sea niña, es mi deber protegerla de las personas que podrían hacerle daño. Y has demostrado que estás dispuesto a lastimar a las personas que dices amar cuando te conviene. La voz de mi madre se quebró un poco. Nunca quisimos lastimarte.
Lo del dinero fue un error, un malentendido. Pensábamos que estábamos ayudando. Tú pensabas que estabas usando mi boda para lavar dinero para criminales. Corregí. Pensaste que mi servicio militar te proporcionaría una buena cobertura para tus actividades ilegales. Pensaste que te protegería si las cosas salían mal, como siempre lo había hecho. Otro silencio, esta vez más largo. Cuando volvió a hablar, el brillo artificial había desaparecido, reemplazado por el filo de la ira que recordaba de las discusiones de la infancia. ¿Te has vuelto tan fría, Jennifer? El ejército te cambió. Antes entendías la lealtad familiar. Yo solía fomentar tu disfunción. Dije, yo solía. Confundir la permisividad con el amor, igual que confundes usar a la gente con preocuparte por ella. Pero no voy a criar a mi hija para que cometa esos mismos errores. Colgué antes de que pudiera responder y bloqueé inmediatamente el número desde el que había llamado. Después, David me encontró sentada a la mesa de la cocina, con Emma todavía durmiendo plácidamente en mis brazos y las manos me temblaban ligeramente por la adrenalina. ¿Cómo te sentiste?, preguntó, sentándose frente a nosotros. Terrible, admití. Y sí, ambas cosas a la vez. Eso. Esa conversación marcó el final de los intentos de mis padres por reconectar mediante el contacto directo. Pero no puso fin a sus esfuerzos por mantener cierta presencia en mi vida. Empezaron a usar las redes sociales, creando cuentas falsas para ver las fotos que publicaba, enviando solicitudes de amistad a los familiares de David y comentando las publicaciones de amigos que teníamos en común. El acoso digital era sutil pero persistente, como un ruido blanco emocional que podía ignorar la mayor parte del tiempo, pero que nunca lograba olvidar por completo. Querían. Me hizo saber que me estaban observando, que no habían renunciado a encontrar la manera de volver a mi vida. Era una forma pasiva de manipulación, la misma que siempre habían usado, ejerciendo la presión justa para crear ansiedad sin cruzar límites que justificaran respuestas extremas. David sugirió que nos mudáramos al otro lado del país cuando Emma cumpliera 2 años, cuando surgió una oportunidad de ascenso que nos llevaría a la costa oeste. La razón oficial era el avance profesional, pero ambos sabíamos que la verdadera motivación era la distancia. Los kilómetros que nos separaban de mis padres me parecieron suficiente espacio para respirar libremente por primera vez en años. La mudanza fue liberadora de maneras que no había anticipado. En nuestra nueva ciudad, nadie conocía mi historia ni la de mi familia. Podía presentarme sin el cálculo mental de que revelar sobre mis antecedentes, sin la tensión subyacente de preguntarme si mis padres podrían aparecer inesperadamente. Emma podía crecer sin la sombra de parientes que pudieran complicar su sensación de seguridad. Encontramos un vecindario lleno de jóvenes. Familias, personas que construyen vidas y tradiciones desde cero en lugar de lidiar con disfunciones heredadas. Emma hizo amigos cuyos abuelos le enviaban tarjetas de cumpleaños y regalos navideños, que asistían a las obras de teatro y a los partidos de fútbol de la escuela, que le brindaban el tipo de amor y apoyo constante que yo nunca había experimentado, pero que estaba decidida a crear para mi hija. Cuando Emma empezó a preguntar por mis padres, por qué papá tenía una mamá y un papá que la visitaban pero mamá no, le conté versiones de la verdad adecuadas para su edad. Algunas familias eran diferentes. Algunos abuelos no eran seguros para los niños. Mamá y papá habían elegido construir nuestra familia con personas amables y de confianza, y eso era lo que más importaba. Ella aceptó esta explicación con la adaptabilidad propia de la infancia, más interesada en las personas presentes en su vida que curiosa por las ausentes. Los padres de David desempeñaron maravillosamente el papel de abuelos, brindando la constancia y el amor incondicional que siempre había deseado que mis padres me ofrecieran. Pero que nunca habían sido capaces de dar. Para cuando nació nuestro hijo James 2 años después, prácticamente había dejado de pensar en mis padres, salvo durante las sesiones de terapia o las conversaciones nocturnas con David sobre la dinámica familiar y el trauma heredado. Se habían convertido en personajes de mi pasado, en lugar de amenazas para mi presente. Personas que me habían moldeado, pero que ya no me controlaban. La investigación que casi había destruido mi carrera era ahora solo una nota a pie de página en la historia de nuestra familia. Eso había sucedido antes de que nacieran los niños. Algo que nos llevó a tomar mejores decisiones sobre a quién permitíamos entrar en nuestras vidas. La crisis que en su momento pareció el fin del mundo, en realidad fue el comienzo de nuestra verdadera vida juntos.
El evento que me obligó a elegir entre la disfunción y la salud. Mis padres envejecieron hasta volverse irrelevantes gradualmente. Tarjetas de Navidad sin remitente. Tarjetas de cumpleaños para niños que nunca habían conocido. Correos electrónicos ocasionales de familiares lejanos que mencionaban que parecían más pequeños. De alguna manera, mermados por las consecuencias de sus decisiones y la pérdida de su principal apoyo. No sentí ni satisfacción ni arrepentimiento por su situación económica precaria. Ellos habían tomado sus decisiones igual que yo. La diferencia radicaba en que mis decisiones habían conducido a la estabilidad, el crecimiento y la verdadera felicidad, mientras que las suyas habían llevado al aislamiento y la decadencia. El doctor me ayudó a comprender que esta falta de implicación emocional en sus resultados era en realidad una señal de límites saludables, no de insensibilidad. Puedes desearlo. Tratarlos bien sin sacrificar tu propio bienestar, explicó. La indiferencia no es crueldad cuando se trata de personas que te han hecho daño constantemente. Cuando Emma cumplió 7 años, trajo a casa una tarea escolar sobre árboles genealógicos que obligó a tener conversaciones más detalladas sobre la ausencia de mis padres. Ya tenía edad suficiente para comprender explicaciones más complejas. La madurez suficiente para entender que algunos adultos toman decisiones que lastiman a otras personas, incluso a personas a las que se supone que aman. ¿Alguna vez dijeron «perdón?» Preguntó después de que le explicara que sus abuelos desaparecidos habían tomado malas decisiones que podrían haber perjudicado gravemente a nuestra familia. No, le dije con sinceridad. Nunca lo hicieron. A veces la gente no puede admitir cuando ha hecho algo mal, incluso cuando admitirlo podría ayudarles a enmendarlo. Lo consideró seriamente, como hacen los niños cuando intentan comprender las complejidades de los adultos. Es muy triste, dijo finalmente. Para ellos, quiero decir, porque no llegan a conocernos, y somos geniales. La evaluación objetiva de su pérdida me pareció perfecta. Mis padres habían cambiado la relación con su hija y sus nietos por cualquier beneficio financiero temporal que hubieran obtenido de sus actividades delictivas. Habían elegido el lavado de dinero en lugar de las cenas familiares, los socios criminales en lugar de las fiestas de cumpleaños, sus propias necesidades inmediatas en lugar de las relaciones a largo plazo con personas que podrían haber aportado alegría y sentido a sus vidas. La tristeza ya no era mía para cargar. Era suyo, y se lo habían ganado a través de décadas de malas decisiones y comportamiento manipulador. Mi trabajo era asegurar que su disfunción no infectara la familia sana que David y yo estábamos construyendo, que su ausencia se convirtiera en un regalo en lugar de una herida. Cuando James empezó el jardín de infancia, me ofrecí como voluntaria para actividades escolares y organizaciones comunitarias, construyendo el tipo de conexiones sociales que habían sido imposibles cuando constantemente estaba lidiando con la crisis de mis padres. Tenía tiempo y energía para amistades, para pasatiempos, por los pequeños placeres que enriquecen y dan sentido a la vida diaria. Otros padres a veces preguntaban por la familia extendida, por los abuelos y las tradiciones navideñas, conversaciones que antes habían sido campos minados de explicaciones y situaciones incómodas. Ahora, simplemente decía que los padres de David eran maravillosos y muy involucrados, y que mis propios padres no formaban parte de nuestras vidas. La mayoría de la gente entendía que algunas familias eran complicadas y no insistía en los detalles. Los pocos que sí insistían, que parecían pensar que todas las relaciones familiares podría repararse con suficiente esfuerzo y perdón, aprendieron rápidamente que no me interesaban sus opiniones sobre decisiones que no entendían. Desarrollé una manera educada pero firme de terminar estas conversaciones que protegía tanto mis límites como la comprensión de mis hijos sobre nuestras decisiones familiares. Cada familia tiene que decidir qué funciona mejor para ellos. Diría con certeza que esto es lo que mejor funciona para nosotros. 10 años después de cortar el contacto con mis padres, recibí una notificación de que mi padre había fallecido de un ataque al corazón. La información llegó a través de mi hermano, quien había mantenido un contacto esporádico con ellos y figuraba como su contacto de emergencia, ya que yo ya no estaba disponible para ese rol. La llamada fue breve y objetiva. Papá se había desplomado en el trabajo, lo habían llevado al hospital y había fallecido antes de que mi madre pudiera llegar. El funeral sería pequeño, al que asistirían principalmente vecinos y algunos amigos que aún vivían. Mi madre se estaba encargando de los preparativos, pero estaba lidiando tanto con el dolor como con los detalles prácticos de la ceremonia. Estar sola.
El tono de mi hermano sugería que esperaba que me sintiera culpable, que reconociera que este era un momento que requería dejar de lado los rencores del pasado en aras de la lealtad familiar. Cuando respondí con mis condolencias, pero sin indicar que asistiría al funeral o que retomaría el contacto con mi madre, su desaprobación fue obvia. Él seguía siendo tu padre, dijo, como hacen las personas cuando creen que las relaciones biológicas superan cualquier otra consideración. Sí, estuve de acuerdo. Y sigo siendo la hija que él eligió. Involucrarse en lavado de dinero sin mi conocimiento ni consentimiento. La muerte no borra las decisiones que las personas tomaron en vida. Sentí tristeza por la muerte de mi padre, pero era la tristeza abstracta de enterarse de cualquier pérdida humana, más que el dolor específico de perder a alguien importante para mí. Había dejado de ser importante para mí hacía años, cuando finalmente acepté que su amor siempre había estado condicionado a mi utilidad, que nuestra relación había sido transaccional en lugar de genuinamente afectuosa. David se ofreció a asistir a el funeral me acompañaría si cambiaba de opinión, pero sabía que ir enviaría un mensaje equivocado a mi madre, sugeriría que la muerte había reiniciado nuestra relación o que había pasado suficiente tiempo para perdonar lo que no se podía perdonar. También confundiría a mis hijos, que habían crecido entendiendo que sus abuelos desaparecidos no formaban parte de nuestra familia por buenas razones. En cambio, pasé el día del funeral de mi padre en la playa con David y los niños, construyendo castillos de arena y recogiendo conchas, creando momentos felices. Recuerdos en lugar de procesar un duelo complicado. Sentí que era la decisión correcta, la decisión sana, la decisión que honraba la vida que había construido en lugar de la que había escapado. Mi madre hizo un último intento de contacto 6 meses después, enviando una carta a través de mi hermano que describía su soledad y sus dificultades económicas desde la muerte de mi padre. Sugirió que su fallecimiento podría ser una oportunidad para que empezáramos de nuevo, para superar los malentendidos del pasado y reconstruir nuestra relación. La carta reveló cómo ella seguía sin comprender del todo lo que había sucedido entre nosotros. Caracterizó su actividad delictiva como un malentendido en lugar de una decisión deliberada que había puesto en peligro mi carrera y mi libertad. Consideró mi respuesta como una reacción exagerada en lugar de una autoprotección apropiada. Se posicionó como la víctima de las circunstancias en lugar de la artífice de las consecuencias. Lo más revelador es que no se disculpó, no asumió ninguna responsabilidad, no mostró ningún reconocimiento de haber hecho algo que requiriera perdón. En cambio, me pidió que la perdonara por mi reacción a su comportamiento, como si el problema hubiera sido mi incapacidad para aceptar ser utilizada en lugar de su decisión de utilizarme. No respondí a la carta, pero la guardé como recordatorio de por qué había tomado las decisiones que había tomado, por qué mantener límites era necesario para el bienestar de mi familia. A veces, la prueba más contundente de que has tomado la decisión correcta es la continua demostración por parte de la otra persona de que no ha aprendido nada de las consecuencias de sus acciones. Emma me encontró leyendo la carta una noche, probablemente reconociendo algo serio en mi expresión. Ahora tenía 12 años, edad suficiente para comprender dinámicas familiares más complejas, madurez suficiente para tener conversaciones honestas sobre temas difíciles. ¿Es de ellos?, preguntó, sin necesidad de especificar a quién se refería con ellos. De ella, aclaré. Tu abuelo murió el año pasado y tu abuela escribió para preguntar si nos gustaría tener una relación ahora. Emma lo consideró seriamente. ¿Quieres? No, dije sin dudarlo. Las razones por las que no tenemos una relación con ella no han cambiado. En todo caso, esta carta demuestra que todavía no entiende por qué tuve que proteger a nuestra familia de sus decisiones. Bien, dijo Emma con la franqueza moral propia de la adolescencia. Nuestra familia está mejor sin gente que no sabe cómo protegerse. Su sencilla valoración reflejó algo que yo había pasado años aprendiendo a articular en terapia y en innumerables conversaciones con David. La familia estaba mejor sin personas que creaban caos, que usaban el amor para manipular, que priorizaban sus necesidades inmediatas sobre las relaciones a largo plazo, en quienes no se podía confiar para tomar decisiones que consideraran el bienestar de los demás. Estábamos mejor sin ellos, y esa era razón suficiente para mantenerlos fuera de nuestras vidas. A medida que mis hijos crecían y nuestra vida se volvía más estable y predecible, a veces reflexionaba sobre la línea temporal alternativa en la que hubiera elegido de otra manera, en la que hubiera protegido a mis padres en lugar de a ellos. De cooperar con los investigadores, donde prioricé la lealtad familiar sobre la integridad institucional. En ese caso,
probablemente habría perdido mi autorización de seguridad y mi carrera. David y yo tal vez no habríamos tenido la estabilidad financiera para comprar nuestra casa o planificar el futuro de nuestros hijos. Seguiríamos lidiando con la crisis de mis padres, explicando su comportamiento a amigos y colegas, viviendo con la constante ansiedad de preguntarnos qué podrían hacer a continuación para complicar nuestras vidas. Los niños habrían crecido con abuelos que les enseñaron que el amor significaba aceptar comportamientos que te lastimaban, que la lealtad familiar requería sacrificar tu propio bienestar por los errores ajenos, que los límites eran egoístas en lugar de necesarios para relaciones sanas. Esa línea temporal podría haber parecido más tradicionalmente orientada a la familia para los observadores externos, pero se habría construido sobre la disfunción disfrazada de devoción, la permisividad disfrazada de amor. Mis hijos merecían algo mejor que eso, y yo también. La decisión que tomé de priorizar la familia que estaba construyendo sobre la familia en la que había nacido requirió un coraje que no sabía que poseía y una fuerza que tuve que desarrollar con la práctica. Pero me llevó al tipo de vida que siempre había deseado, estable, honesta, basada en el respeto mutuo en lugar de la obligación o la manipulación. A veces, la sanación se manifiesta como confrontaciones dramáticas y avances emocionales. Otras veces, se manifiesta como una constancia silenciosa, como elegir patrones más saludables día tras día hasta se vuelven naturales. A veces parece que significa alejarse de personas que dicen amarte pero que constantemente demuestran lo contrario. El regalo de bodas que casi destruyó mi carrera finalmente me dio permiso para elegir la vida que quería en lugar de aceptar la que había heredado. La crisis me obligó a aclarar qué tipo de relaciones valía la pena mantener y qué tipo de familia quería crear. Mis padres me habían enseñado exactamente lo que no debía hacer, exactamente qué tipo de padre y pareja y persona en la que no quería convertirme. A su manera, habían sido excelentes maestros, brindando claros ejemplos de decisiones que conducían al aislamiento y a consecuencias que no se podían evitar para siempre. El número de cuenta que lo inició todo eran solo dígitos en una pantalla. Pero representaba el momento en que dejé de aceptar la disfunción como algo normal y comencé a exigir algo mejor para mí y para las personas que amaba. Fue el momento en que aprendí que no puedes salvar a las personas que no quieren ser salvadas, pero sí puedes. Protégete a toda costa de las personas que están decididas a arrastrarte con ellas. Ese conocimiento, difícil y doloroso de aceptar, se convirtió en la base de todo lo bueno en mi vida. Así fue como un regalo de bodas casi acabó con mi carrera. Tuve que elegir el deber por encima de la familia y eso lo cambió todo. ¿Alguna vez te has visto en peligro por alguien en quien más confiabas? ¿Crees que la sangre justifica la traición o hay límites que la familia nunca debería cruzar? Cuéntame en los comentarios. Quiero escuchar tu historia. Y sí, cree en establecer límites y proteger tu paz, dale al botón de me gusta y suscríbete para más historias reales sobre elegir.